Entonces, díganos, mejor dicho, a todos los que estamos aquí presentes y a los que están viendo el programa a través de Telemicro Internacional y Digital 15, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Muy buena pregunta mía y qué bueno que tomamos la oportunidad de tu programa para hablar de ese tema. Es una enfermedad bastante compleja porque los trastornos de la conducta alimentaria son un conjunto de enfermedades psiquiátricas, o sea que son tratadas por psiquiatría, son enfermedades mentales. Y se caracterizan básicamente por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión con el peso. O sea, la persona tiene un comportamiento totalmente patológico con lo que es la alimentación y una preocupación totalmente excesiva con mantener un peso adecuado. Doctor, ¿cuáles son los principales trastornos de la conducta alimentaria y cómo son las características? Bien, ahí nos vamos a detener un poco porque son muchos los trastornos de la conducta Dele, alimentaria. doctor. El primero, por ejemplo. Vamos a mencionar el primero, que es la que la mayoría conocen, que es la anorexia nervosa o nerviosa. Sí. Todos han escuchado hablar de anorexia. Se caracterizan por personas con un trastorno de la percepción de su peso y de su físico. Se ven gordas cuando generalmente tienen todo lo contrario. Aunque estén en el hueso. Aunque estén en el hueso, ya se ven gordas, son personas que se preocupan mucho por la dieta, por la alimentación. Eso es generalmente por lo que se caracteriza la anorexia nervosa. También tenemos la bulimia, que es otro trastorno de la conducta alimentaria. Son los más comunes esos Son los dos más Sí. comunes. La bulimia se caracteriza por todo lo contrario. La persona tiene periodo de antracón. Antracón es que la persona ingiere grande cantidad de comida en poco periodo de tiempo y luego entonces sienten un sentimiento de culpa y se pulgan. Usan laxantes, usan diuréticos, Vomitan. se inducen el vómito porque ellas comen, le da ese deseo de comer y luego van al baño para inducirse el vómito. Doctor, la mayoría se induce el vómito. Es importante que toquemos este tema acá. ¿Qué pasa cuando uno se induce el vómito? Realmente sí. Incluso, aunque lo del vómito se ve más en la bulimia, hay un tipo de anorexia que generalmente también se induce el vómito. Cuando inducimos el vómito, eso provoca un mecanismo fisiológico contrario, porque supone que la comida debe ir de la boca hasta el ano, no desde el estómago hacia la boca. Puede irritar el esófago, puede darle esofagitis. Escuchen bien, por favor, esto es importantísimo. Le puede irritar el esófago, puede quemar y puede incluso llevarle a otras complicaciones gastrointestinales. Le puede abrir un esfínter que hay en el esófago y provocarle lo que se llama una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede írsele el vómito por los pulmones y provocarle neumonía, broncoaspiración, asfixia. O sea que trae un sinnúmero, además de que la persona nunca se va a nutrir y por eso es que el paciente anoréxico generalmente es flaco porque todo lo que come lo vomita o se induce el vómito o lo purga de una manera u otra. Hay otro trastorno que es muy importante recalcar, que son se llaman, porque son tantos, se llaman otro trastorno de la conducta alimentaria. Ahí tenemos la vigorexia, que yo siempre he dicho que es lo contrario a la anorexia, es más de varones, son los varones que van al gimnasio y tú lo ves con 40 de brazos, 60 de pierna y dicen que ellos dicen que se ven flacos, pero realmente están fuertes. Es la vigorexia. Es esa percepción de que ellos no están fuertes cuando realmente sí lo están. Y los músculos me van estallándole. Los músculos casi estallándole. Y eso lo ha llevado a un sinnúmero de complicaciones. También tenemos la potomanía, a propósito que tú hablabas del agua. Son personas que son excesivamente patológicas con beber agua. Agua. Se beben hasta 20, 40 vasos de agua en un día. Hay otras que es todo lo contrario. Sí, hay todo lo contrario. También tenemos los trastornos del pica. Generalmente son personas que ingieren alimentos que no son nutritivos. Yo recuerdo en mi infancia una señora de mi barrio que ella comía pintura. Y en cada casa que ella caminando, ella rascaba la pintura. Hoy ya, el día que yo soy médico, entiendo que ella tenía un trastorno del pica, que es, puede ser que personas que coman arena. No, yo pensaba que el pica era de pica de comer, mi amor, cualquier tipo de cosa. Puede ser que coman arena, eso se le llama ya geofagia. Pueden ser que coman yeso. ¿Por qué les da eso? Bueno, todavía no está bien esclarecido, pero generalmente la persona que come arena generalmente se asocia a un déficit de oligoelementos como el zinc y como ese elemento tiene el cuerpo como que te atrae a eso. Eso es lo que se dice. Te lo hace así como atractivo al gusto, aunque no sepan a nada. También hay otro trastorno de la conducta alimentaria que se llaman trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Y yo creo que todos hemos tenido un poquito de ello algún día porque no tienen la característica para hacer bulimia ni para hacer anorexia, pero sí presentan uno o dos de los síntomas. Por ejemplo, el paciente anoréxico generalmente, la mujer, porque es más típico en mujeres, deja de ver la menstruación porque está en un estado tal de desnutrición que deja de producir hormona y tal. Pero cuando es un trastorno no especificado, puede ser que la persona coma un día, se induzca el vómito, pero no lo haga como con tanta frecuencia.
Eso es son los trastornos más frecuentes que tenemos. Ok, en la a conducta ver, si no me alimentaria. ponen la chuleta, no continúo con Qué las preguntas. interesante A los ver, doctor, temas. después de decirnos cuáles son los principales trastornos, ahora necesito saber o necesitamos saber cuáles son los factores de riesgo que puede padecer una persona con un trastorno en la conducta alimenticia. Ser mujer es el principal factor de riesgo. ¿Qué? En 10 pacientes que presenten un trastorno de la conducta alimentaria, 9 son mujeres y 1 es un hombre. Sí, porque los hombres son menos Sí. propensos a esto. No, y es que también el factor psicológico es otro factor de riesgo. El hombre come de porque todo a las y se mete mujeres de la inducen todo. a que tienen que tener una figura esbelta, Sí, que sí, tienen sí, que sí, verse sí. delgada. Más se ve mucho en el mundo de la televisión y del arte y del Sí, espectáculo. Ustedes ven sí, que la sí, artista sí. fulana de tal era anoréxica, bulímica, Sí, sí, sí. etcétera. Otro factor de riesgo es la baja autoestima, personas con baja autoestima. Que por más bien que se vean, siempre se encuentra que están mal. Ahí está, que no lo mencioné ahorita, ahí está el trastorno por atracón. Generalmente esas son personas obesas. Personas obesas, y son obesas porque generalmente la ansiedad, la desesperación, Ñau, la hace ñau, que ñau, coman mucho, ñau. mucho, aunque luego sienta sentimiento de culpa. Se llama trastorno por atracón. La baja autoestima, como vuelvo y digo, con factores de riesgo. Hogares fracturados, hogares que son disociados, que la Situaciones que te llevan a papá comer mucho, divorciado. Todo eso son los principales factores de riesgo. El ambiente, la presión, esas mujeres que van a los castings de concursos de belleza, Sí. esa presión psicológica de que Verme tienen que flaca. estar delgada, Bueno, son un factor de riesgo. Vamos a identificar entonces este tipo de trastorno. Es importante porque la persona que padece un TCA, como se abrevia, no lo asume, dice que no tiene No, eso. yo estoy bien. Entonces, Claro. generalmente los familiares, Es los una amigos son los que nos damos percepción. cuenta. Entonces, cuando tú ves una persona que se preocupa excesivamente por la dieta, no, ¿y cuánta caloría tiene ese plato? Eso es un indicio. Pero lo que estamos hablando es de no cruzar esa línea de cierto. Cuando uno le pone una dieta a un paciente, uno le dice 130 gramos de carne, 30 gramos de Así esto, lo otro, es. es cierto. Pero cuando ya eso se vuelve excesivamente patológico, es un signo de que la persona puede tener un TCA. Personas que tú la ves que comen y van corriendo al baño, es de llamarle la atención. Claro. Personas que evitan comer a la mesa con los demás familiares, es otro signo de uno llamarle la atención. Personas que tú la ves extremadamente flacas sin ninguna razón aparente. Sin masa muscular. Sin masa muscular, entonces son signos y síntomas que debe llamarte y preocuparte por esa amiga, ese familiar, decir, mira, yo Algo está debe ir al pasando. médico, vamos a ver qué pasa. Bueno, Así entonces, es. doctor, ya para finiquitar, díganos si existe alguna cura para estos trastornos y demás y en qué consisten en caso de. Gracias a Dios, sí, del 50 al 60% de los TCA se curan. Es Qué bien. una enfermedad de una curación larga y multidisciplinaria. Vuelvo y le digo, quien trata estos trastornos son los psiquiatras. Claro, como En es, compañía con ustedes. claro, Exacto. es un tratamiento multidisciplinario. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de manejar al paciente con ese trastorno, por eso estoy hablando con tanta propiedad del tema. Uno maneja más la parte de la alimentación porque el tratamiento va dirigido a la parte psiquiátrica, pero a recuperar la desnutrición en que se ha metido ese paciente. Y la Y deshidratación. hay un 20% aproximadamente que nunca se recupera y un 20, un 30% que se recupera parcialmente, que se recupera, vuelve a hacer crisis. Ah. Pero como es un trastorno Wow. psiquiátrico, y ya sabemos todo que las enfermedades psiquiátricas son bastante complejas, se curan, pero el tratamiento es bien largo. Terapia psicológica, Apoyo familiar. Generalmente también a veces el familiar tiene que acudir a la consulta para poder Entender. entender y comprender al familiar. Yo tuve una paciente que llegó a medir tanto la caloría que lo que ingería eran 500 calorías por Ay, día. día. Cristo, que Y no, tuvimos que una, ni ingresarle en fuera la a competir. clínica, pero también tuvimos que ayudar a la familia para que pudiera comprender por qué trastorno, por qué enfermedad estaba pasando su familiar. Bueno, señores, vamos a dar los contactos y redes del doctor. Vamos también a dar ofertas para que tú puedas tener la oportunidad de consultarte con él. Y luego de eso, él viene con algo que tiene especialmente para todos nosotros.